Calistenia, burpees, body pump, pilates, entrenamiento personal, batidos de proteínas, gimnasio, ganar músculo, perder grasa. Estamos muy relacionados con todos estos conceptos porque parece que entrenar duro está de moda. Es prácticamente imposible que no te hayas topado con alguien que te haya dicho estoy enganchada al CrossFit, tienes que probarlo. Y tú desde el sofá de tu casa no tienes claro si sudar a mares es la mejor opción. Hoy nos preguntamos, ¿qué es el CrossFit? ¿Por qué genera ese enganche? ¿Cuál es el mejor entrenamiento? ¿Tengo que acompañarlo con una dieta? ¿Entrenamos por salud estética u obsesión? ¿Dentro? Gameplays. Holísima, querida, querido, ¿cómo estás? Buenísimas tardes. Bienvenidos al puto mejor programa que decían. Fíjate, estamos una tarde más aquí acompañada de una mesa fantástica de especialistas, como siempre, porque hoy vamos a hablar de ese tema que nunca se te agota cuando tienes una cita Tinder, que nunca se te agota, pues así, en un momentito de cafetillo por la mañana, ¿no? Que es el deporte, ¿no? Eso de cómo entrenas, qué entrenos haces, vas al gimnasio, no. Bueno, pues en fin, cuando vas, pues la verdad es que es una conversación, insisto, que da para un rato. Como siempre, te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la movida y luego después aterrizamos en esta mesa. Entrenar ya no es lo que era. Las nuevas disciplinas han transformado los gimnasios en lugares sofisticados de entrenamiento que no solo sirven para ponerse en forma, sino también como espacios de terapia y superación. Prácticas como el CrossFit, el Body Pump o el HIIT deben su éxito a la propuesta de un ejercicio intensivo que hace que el cuerpo libere adrenalina, endorfinas y oxitocina en un ambiente donde la motivación es la clave. Empieza solamente con el entrenamiento, pero termina extendiéndose a cómo comes, a cómo planteas tu vida. ¿Por qué nos enganchamos al CrossFit? ¿Se está hipertecnificando el mundo del entrenamiento? ¿Qué papel juega el sentimiento de comunidad al entrenar? ¿A qué se debe el boom de estas tendencias? CrossFit, Animal Flow, calistenia, HIIT, TRX, aquí se hace de todo. Yo no había hecho deporte en mi vida y estoy enganchado. ¿Cómo son los pantomima, efectivamente? Y además, otra cosa que me ha hecho bastante gracia que ha sido Patrick Jordán. Ese momento cyborg que la tía no se despeina en 45 minutos de entrenamiento. Nada fácil. Esa persona jamás sudó. Presentamos a la mesa. Él es Jesús Amores, es AR y director artístico en Virgin Music. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Oye, además tú también, bueno, pues te dedicas a esto del deporte un poco, ¿no? En tus tiempos libres. En el tiempo libre tengo que compaginar el del trabajo. Claro. Es un poco... O sea, tu tiempo libre lo dejas para seguir currando. Para seguir currando. Vale. Pero en mí. Vale. Inversión en mí. Muy bien. Y sobre todo hago boxeo. Vale. Y entreno mucho en la calle, hago como workout. Y sin el cómo, hago workout. ¿Y si llueve? Y si llueve, pues al techo. Ah, vale. Al techado. Vale. Pero siempre en la calle. Hombre, me gusta más en la calle. ¿Por qué te gusta más en la calle? Bueno, el gimnasio un poco... No sé, no soy muy de gimnasio. Así sobre todo cuando hay invierno en Madrid, que como soy del sur, no me adapto después de 10 años y me gusta meterme a resguardo. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, Jesús. Ahora seguimos contigo. Continuamos con Laura Oviedo. Ella es periodista y atleta de powerlifting. ¿Eso qué es? ¿Levantamiento de pesas? Sí, Ah, vale. llevado a la máxima expresión. Son 3 movimientos, sentadilla, press de banca y peso muerto, a una repetición, el máximo peso que puedas levantar. Así, brevemente, eso es el powerlifting. Bueno, hija, pues... ¿Y cuánto tiempo llevas en esto? 4 añitos, más o menos. 4 años. ¿Nos enseñas el brazo? No. ¿Quieres que os enseñe el brazo? Tía, pues yo por mí sí. Enseña el brazo. ¿Se puede? Sí. ¡Ay, su mamá! Te viste de torero, ¿eh? Eso, no es ninguna tontería. Continuamos en el Zoom. Tenemos a Geray Alonso. Él es calisténico y además también, Geray, eres vegano y buenísima persona. Hola, buenos días. Sí, calisténico, vegano y buena persona, más o menos. Geray, cuéntanos qué es eso de la calistenia. Calistenia es básicamente entrenar con el peso corporal y normalmente en los parques, ya sea las barras que te encuentres por ahí, como te puedas apañar, o parques especializados de calistenia. Vale, pues luego después entraremos un poquito más en profundidad en ese tema y efectivamente las controversias que hay de unas tribus y otras. Y continuamos con Marta Lozano, ella es investigadora. ¿Qué investigas, Marta? Cuéntanos. Bueno, yo estoy en un grupo de investigación de inmunología. Vale. Y, o sea, estoy tanto en el Hospital Universitario de la Princesa como en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de aquí de Madrid.
y nada. ¿Cuál es tu vinculación con el mundo del deporte? Pues nada, yo he hecho deporte toda la vida, pero es verdad que desde hace unos cuantos años me he interesado mucho por el tema del gimnasio. Empecé por la parte de culturismo y, bueno, que sabréis que busca un objetivo más estético, pero ahora me estoy moviendo más a una línea al menos relacionada con el powerlifting, que es, pues eso, levantamiento de fuerza, un poco combinación de ambas cosas. También me encanta la calistenia, estoy como iniciándome, pero bueno, yo generalmente culturismo y entrenamiento de fuerza. Bueno, pues la verdad, ¿cuántas horas le dedicas al día? Esto es interesante. Pues yo diría que 2 horas y media se me van en el día. 2 horas 2 horas y media al día, cada día. ¿El fin de semana, no? Descanso un día a la semana. ¿Un día a la semana? Sí, o sea, entreno 6 días. Uno de ellos lo dedico a pole dance. Entonces, pole dance. también hago, o sea, 5 días en el gimnasio y hago un día a la semana pole dance. Joder, cómo está la investigación, ¿eh? ¿Cómo está la el cuerpo de la investigación? investigación en este país, os lo digo. Y terminamos con Marina Gallego. Ella es creadora audiovisual y también atleta en proceso. En proceso. ¿Por qué en todavía. proceso? A ver, cuéntanos. Porque aún me queda mucho para llegar a ser atleta todavía, yo creo. Que ni he competido aún ni nada, pero bueno, llevo ya 2 años bueno, casi 2 años haciendo CrossFit. Vale. Y nada, el mayor vicio del mundo. ¿Cómo se inicia uno en el mundo del atletismo, por curiosidad? ¿Del atletismo? Sí, bueno, del atletismo, del atleteo, no sé cómo se dice. O del CrossFit. O sea, que decirte, si tú quieres competir en CrossFit, Sí. o sea, quieres ser un atleta de CrossFit, tienes, entiendo, que ir primero a un box o... Sí, tienes que ir, vamos, el primer paso es ir a un box. Tú vas allí y ya es que directamente te dan todo hecho la primera clase, en plan, suele ser una clase de prueba, dicen no te preocupes, te lo vamos a explicar todo. Ay, las clases de prueba, Sí, cariño. las clases de Pequeñas prueba. estafas piramidales, ¿por qué no decirlo? Sí, a mí, Claro. además yo que soy una persona súper vergonzosa, la primera entré y dije, me comen, qué vergüenza. Todo el mundo me mira, todo el mundo me va a juzgar y para nada, o sea, al final todo el mundo está para ayudarte y es que nadie te juzga. ¿Hay un rollo un poco tóxico para bien? O sea, quiero decirte, en plan, en el mundo del CrossFit. Sí, yo creo que a veces es como... Demasiado. Demasiado en plan de, no, pero que yo te ayudo, que no pasa nada, y es como, ya, pero espera que procese lo que está pasando todavía, sobre todo en la primera clase, ¿sabes? Claro. Que te ves, si encima... Hay no has muchos hecho- cómicos en la clase, Claro, de si encima pronto. no has hecho deporte nunca, y claro, te vienen que sí palabras rarísimas, movimientos rarísimos, dices, vale, voy a procesar y las gracias para luego. Pero sí, luego es súper guay todo. O sea, la parte más difícil es empezar. ¿Cuánto entrenas a la semana, prox? 6 días. 6 días también. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un par de días, yo qué sé, pues no te apetece o lo que sea? O sea, ¿es posible que nunca no te apetezca? Es muy poco probable que no me apetezca. Muy poco. O sea, Sí, eres no me adicta a estar bien. Sí. Es que además es lo que digo, que voy ahí porque sé que voy a estar bien. Y es un momento del día que si, por ejemplo, durante el día estoy mal, también me va a afectar el estar mal ahí. O sea, voy a estar mal también entrenando. Porque al final no es solo un hobby, es también una manera de pasar el día y de... Es una manera... Es que no una forma de vida porque es Pensaba muy que ibas a serio llorar esto. por un segundo, No, pero me pero, gustaba, ¿eh? pero es eso, que también te afecta y que si el entreno te sale mal, luego, jolín, vas a estar mal. Se complementa todo. O sea, si el entreno te sale mal, vas a estar mal. Sí, vamos, yo por lo menos, Claro, si claro. el entreno me sale mal, tengo un bajón el día entero que ya... Y porque entreno tarde, que si no... Jesús, ¿eres un junkie del deporte? No. ¿No? No, para mí es diversión. Es diversión y un poco ese escape del... ¿Y boxeo te pegas en la calle con la gente? Hacemos sparring alguna vez, ¿Sí? pero la verdad que llevo tiempo sin hacer sparring, tiempo igual 2 meses sin hacer sparring, porque, bueno, tengo que ir a una oficina, tienes que ir con un ojo igual... Ah, vale. Por una cuestión estética. Pero bueno, pues no, claro, Sí. no puedes decir... A ver, puedo decir algo boxeo, bien, pero yo qué sé. Ya. Pero también hay que, ¿no? ¿Cuántas horas entrenas a la semana? ¿Cuántas horas entreno a la semana? Te puedo decir cuántos días entreno. Sí, días. Igual entreno 4, Vale. puedo entrenar 4 o 5 días, depende. Vale. Depende también si se acerca una cartelera de UFC o de boxeo que me interese, Sí. me meto como en campamento con ellos. ¿Ah, sí? Sí, me motivo. Y luego cuando termina, pues descanso un poco. Pero tú no compites con ellos. Yo no. Vale. Yo solo acelero cuando ellos aceleran y freno cuando freno. Oye, pues qué guay eso también. Laura, ¿tú cuántas, que no te hemos preguntado antes, cuántos días entrenas a la semana? 6 también, ¿no? No, 5. Vale. Pero yo lo considero un trabajo a media jornada, no pagado. Pero es un trabajo para mí, porque son 4 horas al día, más o menos. Al final, yo creo que es 4 un poco... horas al día. Sí, yo creo que quizá aquí soy un poco diferente en cuanto a ellos, porque yo sí compito a nivel... Bueno, este fin de semana he estado en el Campeonato de España, o sea que
que a un nivel, bueno, decente, considero. Y claro, yo no es que... ¿Qué me pasa el día que no voy a entrenar o que me apetece? Voy a entrenar, porque no tengo... Rafa Nadal se salta entrenos. No, yo tampoco Vale, me o sea, salto porque entrenos. también hay una parte profesional de ello. O sea, no es profesional porque no cobro, porque no está considerado ni deporte el powerlifting, pero sí me lo tomo como tal. Vamos, yo y todos mis compañeros a los que competimos juntos, nadie recibe dinero de esto, pero entrenamos como si fuésemos atletas profesionales. ¿Y en qué consiste más o menos un entrenamiento de los tuyos? Pues un entrenamiento de los míos se divide pues, en una parte de básicos, que son los movimientos que luego practicamos en competición, ya sea el movimiento de competición o una variante. Un movimiento de competición, como esto va con fuerza, me imagino que son con unas mancuernas, con una barrita. La barra, o sea, el deporte va con barra y con discos. Con barra y discos. Eso es, entonces... Esas son las cosas esas que se hacen así. No, eso es, por ejemplo, halterofilia. Halterofilia. Todo lo que se eleva por encima de la cabeza es halterofilia. Ella también os podrá decir que son movimientos también, ¿no?, que están presentes en el CrossFit. Y, por ejemplo, hacemos pues, sentadillas, press de banca y peso muerto, pues en variantes o el movimiento de competición, y luego pues trabajo accesorio pues para trabajar una musculatura general, ¿no?, también de hipertrofia, que por eso yo creo que tenemos entrenamientos muy complementarios, los culturistas o los powerbuilders con los powerlifters. Sí, ¿y cuánto peso levantas así, por ejemplo? Así de tumbada. Tumbada, de press de banca. Pues 92,5 hice esta en el Campeonato de España. A ver, no soy yo tampoco una barbaridad, te lo digo. Hay chicas que levantan muchísimo más que yo y, por supuesto, los hombres también. Bueno, Geray, vamos a hablar de las dos Españas. Calistenia versus CrossFit. ¿Ahí hay una especie de pique o algo así, o realmente es un mito? Sí, sí. Para mí es más bien un pique sano, pero sí que es verdad que en calistenia intentamos hacer todos los ejercicios muy estrictos, sin balanceo, sin inercia, y en CrossFit como que ellos van un poco a intentar hacer muchas repeticiones en el menor tiempo posible, y para ello usan técnicas pues que son un poco como eso, balanceándose mucho, keeping, movimientos raros, y a nosotros nos choca mucho, entonces siempre bromeamos como que, bueno, yo a veces he dicho que parece que les está dando un ataque de epilepsia, que se van a lesionar, pero bueno, se entiende que es una técnica que usan ellos y es un poco Geray, por hacer la coña, ¿no? Pero... Geray, ¿y qué dicen los crossfiteros de los calistenios? Calisténicos. Realmente, desde mi punto de vista, ellos se lo toman súper bien, porque por lo menos a mí nunca me contestan, nunca se defienden, sino que ellos van como un poco a su bola ahí en su box de CrossFit y no dicen nada, así que... A lo mejor os falta un poco de balanceo, Geray. Os falta... No. Bueno, Marina, por alusiones, precisamente, que tú recibes mucho hate en redes por el CrossFit. En redes, como en TikTok, sí que he recibido así un poco de... Pero yo justo mucho no, pero sí que sobre todo se mete mucho con el keeping y todo eso. Que os vais ¿Qué a es hacer el daño. keeping? Es el balanceo. Es que no hay una palabra que sea por lo que sea en castellano, ¿sabes a qué me refiero? Sí, balanceo, en plan, sí, es darse impulso con la cadera y con los pies para poder conseguir, pues eso es lo que decía él, más repeticiones en menos tiempo, porque al final es un objetivo distinto. Pero sí que, por ejemplo, también trabajamos muchas veces cosas estrictas como ellos, no igual tanto, pero también. Pero al final es que son objetivos distintos, entonces si tú quieres hacer muchas más repeticiones en tal tiempo, es que no te vas a poner a hacer... Te dan 5 minutos, no te vas a poner a hacer estrictas porque es que no llegas a las repeticiones que necesitas. Entonces, al final, pues eso. O sea, tú misma, por ejemplo, te vas marcando también tus propios tiempos para superarte las marcas o cosas así, ¿o no? Sí, en CrossFit, por ejemplo, hay... sobre todo para marcarte los tiempos y los pesos, es lo que te mides, en plan... nosotros tenemos una aplicación donde vamos apuntando los RMs, que son como las repeticiones, o sea, el peso máximo que haces en una repetición. Vale. Y eso es como con lo que te mides un poco el fitness también, de los entrenamientos de un mes lo harás en menos tiempo y el siguiente mes, por ejemplo, lo haces aún en menos. Entonces es como te vas midiendo un poco cómo vas avanzando. El tiempo y todo eso. Entiendo. Marta, vamos un poco al mundo fitness con las dietas. Por ejemplo, o sea, es imprescindible, o sea, va un poco de la mano en el caso de pues, compañeros que tengas en el gimnasio, compañeras, parece que no lo contemplan de otra forma. ¿Te molesta ver esa dualidad, ¿no?, de la gente que va andando, o sea, que va en coche hasta la puerta del gimnasio? Bueno, a ver, es verdad que si
tú estás muy metido en el tema del gimnasio y del deporte, te va a importar hasta un cierto punto la nutrición y demás. Pero te lo puedes tomar de muchas formas. O sea, por ejemplo, la gente cuando me pregunta a mí si es imprescindible traquear, de nuevo empezamos con las palabras, pues contar calorías y macronutrientes y demás, no es necesario. O sea, yo creo que es muy importante ver en el punto en el que estás qué objetivo tienes y saber si algo te va a causar una obsesión. Entonces, si tú tienes una buena relación con la comida, igual sí que puedes plantearte marcarte unas ciertas pautas de nutrición, pero si no, tú puedes conseguir objetivos bastante increíbles comiendo de forma intuitiva, no es necesario como obsesionarse con la nutrición. Geray sabemos que es vegano, pero no sé, ¿todos los de aquí coméis carne? Yo llevo 5... Igual es un poco extraño estando en el mundillo del culturismo y demás, pero yo llevo 6 años sin comer carne, así que lo típico de arroz y pollo no se aplica en mi caso. ¿No? ¿Tú tampoco comes Tampoco carne? 5 años sin comer carne. Hola, ¿tú comes carne? No como carne, pero sí que como pescado. Vale. Yo sí como algo, pero mis 2 primeros años en el deporte fueron siendo vegana. O sea que yo nunca había encontrado un grupo así, Ya, de verdad, ¿eh? Nunca había Oye, encontrado qué un fuerte grupo. este momento, ¿eh? Mira a Geray que se le ha puesto una sonrisa al calistenio. Mi niño, ¿cómo está? Está flipando. Me alegro, me alegro. Geray, cuéntanos tú un poquito, háblanos un poquito de nutrición, de falsos mitos, un poco acompañando a lo que decía Marta. Respecto de, sobre todo, me interesa este combo de, pues eso, alimentación vegana o vegetariana, efectivamente, en la que a lo mejor pues mucha gente piensa que no vas a tener proteína suficiente, no te va a crecer el músculo, te vas a caer desparramado levantando una mancuerna de 1 kilo y este tipo de cosas. Sí, primero comentar que es cierto lo que dice la compañera, que se pueden conseguir muy buenos resultados con una alimentación intuitiva. Está ese mito, como comentaban antes, de que una persona que empieza en sus primeros días ya se quiere comprar todos los suplementos, se quiere comprar proteína, quiere comer solo arroz y pollo, y realmente eso no es necesario, ¿no? Si te vas a profesionalizar más o te vas a dedicar mucho a ello, pues sí que puedes ir mirando cosas de suplementación, de dieta y tal, pero no hace falta desde el primer día ponerse a tope con eso, sino más bien entrenar e ir aprendiendo. Y con respecto a los veganos, sí, siempre está el típico mito de que no hay suficientes proteínas, que evidentemente ya se sabe que no es cierto. Se pueden buscar fuentes de proteína complementarias con unos alimentos, combinándolos con otros. También está muy sobreestimado la cantidad de proteínas que se necesita al día. En el mundo del culturismo se dice 2 gramos por kilo de peso corporal, 2,5, incluso 3. Y eso se ha visto que está como muy sobreestimado, que realmente no hace falta tanto para tener una hipertrofia, ¿no? Para que crezcan los músculos. Y el tema con respecto al veganismo, pues también a veces se dice que van a faltar que van a faltar micronutrientes, que van a faltar algunas vitaminas. Y eso pues también es muy fácil de solucionar. Bueno, me parece muy interesante. También me gustaría abrir una línea simplemente muy breve de los batidos de proteínas. Eso me imagino, bueno, no sé si vosotros sois profesionales como de nutrición para hablar de ello, pero bueno, no sé si son muy recomendables, ¿no? ¿Qué onda? A ver, los batidos de proteína no deja de ser comida. O sea, es que se tiene como una concepción un poco extraña de los batidos de proteína. Sí. No deja de ser comida. Yo no lo contaría como suplemento, incluso yo lo contaría como comida. Simplemente cuando no alcanzas la cantidad de proteína con la comida normal y corriente, como pueden ser las lentejas, los garbanzos, el tofu, el pollo, lo que sea, los huevos, pues bueno, te sirven como una ayuda para alcanzar esos requerimientos de proteína. Yo, por ejemplo, no los tomo porque no me gusta. O sea, nunca llevo intentándolo 4 años y no me gusta, sí, no lo Es consigo. una mole ahí de argamasas. Sí, no me gusta, pero hay gente que, por ejemplo, pues tampoco, o yo qué sé, les cuesta mucho meter comida sólida, tienen que comer mucho, entonces, pues batido líquido y adentro. ¿Sabes? No sé. Sí, Geray, que tenías la mano levantada, hijo. ¿Qué pasa? Sí, que con respecto a los batidos también hay esa dualidad, como la que comentabas antes de ir al gimnasio en coche, de personas que piensan que te vas a destrozar los riñones por tomarte un batido de proteína o lo que sea, y luego a lo mejor de fiesta pues se beben 5 cubatas, claro, o cosas así que para los riñones no sé, pero para el hígado por lo menos tampoco es que sea tan bueno, ¿no? Comparado. Y hay como ese mito. También porque se asocia un poco
por motivos de marketing y tal, siempre los batidos han tenido esa imagen de los culturistas del Mr. Olympia, súper mega, hiper de Arnold, grandes porque están dopados y tal. Y como que se asocia un poco una cosa con la otra y no tiene una imagen muy saludable, pero es lo que me comentaba la compañera, que realmente es un alimento como otro cualquiera. Bueno, pues a la vuelta precisamente hablaremos de los ambientes de los gimnasios, mujeres y gimnasios, pero no sin antes pues saber la consulta que ha hecho Maffer en las redes sociales. Cuéntanos, cariño. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Gameplays. Y en esta ocasión venimos a hablar del CrossFit, de la calistenia, un poco de esta nueva ola de ejercicios que tienen tantos adeptos. Pues vamos a verlo. Lo primero que hemos querido preguntar es un poco dónde está la línea entre hacer lo que te gusta, sentirte bien y un poco la obsesión. Nos ponen por aquí que, por ejemplo, en redes como TikTok se normaliza la obsesión por la comida, que del entreno dependa tu estabilidad emocional, la dismorfia, etcétera, que al final pues esconden un problema muy gordo. Yo creo que todos tenemos a algún colega que si hay una cena o lo que sea se lleva su propia comida o cosas así, que a veces está muy bien, me quiero sentir mejor, quiero estar más sano, pero sí que es verdad que cuando al final yo creo que te condiciona tanto hacer tus rutinas y tu vida normal, se convierte un poco en un problema. Y otras personas nos ponen rotundamente que sí, que al final es un trastorno de la conducta alimentaria porque crea una obsesión por la imagen, por la alimentación, entonces eso pues muy mal. Yo creo que efectivamente hacer ejercicio es súper sano, que yo creo que es justo eso, como encontrar el equilibrio entre querer verte bien, estar sano, pero no confundirlo con me obsesiono y no pienso en otra cosa, no hago mi vida normal, me castigo por hacer X cosas. Lo segundo que hemos querido preguntar a nuestra chavalada es un poco que nos cuenten su relación con el ejercicio, por qué lo hacen. Nos dicen, por mi salud mental, si no estaría muñeca, me pone de buen humor, duermo mejor, también mola sentirse en forma, y no me refiero a estéticamente, sino notar que es más fácil ir a X sitio, levantar X cosas, ser más flexible. A nivel salud lo nota un montón y está súper contenta, que me parece 10 de 10. Tenemos también por aquí otra persona que nos dice pues, que se ha enganchado al powerlifting, que llevaba 3 años yendo al gym, lo odiaba con toda mi alma, sufría un montón, o sea, el deporte no lo disfrutaba, pero finalmente esto me ayuda a controlar mi estado anímico, a reducir la ansiedad, o sea que muy bien, ¿no? Has encontrado en el ejercicio algo que te hace sentir bien, que me parece fabuloso. Y bueno, además hay una cosa muy importante que nos dice una persona, y es que la gente premia mucho cuando empiezas a hacer ejercicio, como de, oye, formas parte del grupo de gente que está buena, ¿no? Ya no eres como de esa secta de gente que no se cuida y está mal. Cuidado con ese tipo de cosas y muchas veces cuidado con los cumplidos que hacemos, que a veces pueden hacer mucho daño. Esto es un poco lo que piensan nuestros jóvenes acerca del ejercicio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo consultorio. Bye. Pues muchas gracias, Maffer. Y bueno, efectivamente, como antes anticipábamos, me gustaría saber un poco qué ambientes se respiran en cada uno de los espacios donde vosotras y vosotros entrenáis. ¿Cuál es un poco el rollo que hay en la calle? O sea, ¿vas tú solo? ¿Hay más gente? Siempre, al principio iba solo y empecé a hacer como grupo. Vale. Y realmente hay como un ambiente un poco fraternal, ¿sabes? Y la gente como que te va un poco tirando, ¿sabes? Te va un poco motivando. Y luego hay grupos, por ejemplo, donde yo entreno hay un grupo que la mayoría son senegaleses. Y claro, entrenar con ellos tienes que saber. Sí. Y a veces entreno con ellos, a veces hacemos boxeo, Pero en realidad es un ambiente, ya te digo, es como súper fraternal. No hay ese rollo de todo el rato hay un espejo ahí donde mirarme, ¿sabes? No hay eso. No hay eso, es otra... Tienes esa sensación de gimnasio, ¿no? Que... Esa competitividad que hay un poco en el gimnasio y bueno, me parece que es un poco vacío lo que hay. Creo que en este caso, en los espacios de workout de la calle, creo que la gente no está en esa. Creo que no está en competir, es más construir, ¿sabes? Como global. Entiendo. ¿Es el caso de los gimnasios, Laura? ¿Qué ambiente es un temazo, te lo digo, sí. es un temazo. A ver, nos gustan los espacios. Hombre, los espacios es fundamental porque cuánta gente se apunta al gimnasio y va 2 días porque dice que yuyu, no sé utilizar esto, me han mirado mal y no vuelve, ¿verdad? Yo por eso no entreno en un gimnasio comercial. He estado mucho tiempo en un gimnasio comercial, he intentado volver a un gimnasio comercial muchas veces porque los tienes al lado de casa, porque son más baratos. Cuando los llamas gimnasio comercial son de cadena, cadenas, claro, franquicias. Eso es, típico gimnasio de cadena. Incluso si me apuras, hasta los gimnasios de barrio. Yo ahora entreno en un gimnasio especial de powerlifting, incluso viendo la necesidad que teníamos nosotros de entrenar, porque al final entendemos que no somos un usuario ni rentable ni interesante para un propietario de gimnasio. Ocupamos mucho tiempo el rack. Mis entrenos duran 4 horas y los de mis compañeros también. Entonces, entendemos que no somos rentables, que no es lo mismo un usuario que va media horita, te hace 4 maquinitas y se va.
nosotros estamos desgastando el material, ocupamos espacio, hacemos ruido, es inevitable. Hacéis ruido levantando, o sea, claro. O sea, no, o sea, si quieres silencio, móntate una biblioteca, te quiero decir. ¿Hay quejas por eso en los gimnasios comerciales? No, yo no puedo dejar una barra con 140 kilos en el suelo y que no haga el mínimo ruido. O sea, no te la voy a estallar contra el suelo, pero entiéndeme, son 140 kilos en el suelo. Bueno, y yo que son 140, pero hay los hombres que levantan más de 200... ¿Cómo lo hacemos? Claro. ¿Sabes? Claro. Y bueno, yo entiendo que lo que tú dices, ¿no? Que son a veces unos ambientes quizá un poco como artificiales, un poco de... Bueno, y yo ya creo que lo vamos a tratar más tarde, pero como mujer es otro temazo, es incómodo. O sea, es no, incómodo. Más tarde no, ábrelo ya. Venga, abrimos melón. Yo a mí más tarde, por si acaso no hay un mañana. Claro, pues en el gimnasio ser mujer es una movida. Muy bueno, yo voy al gimnasio. Es que a todo esto, chicas, claro, estoy aquí como disimulando, pero yo voy al gimnasio. Pero es un gimnasio de los que odiáis todos. Cadena. Pero, bueno. Claro, pero para hacerme yo aquí, para empujarme mi cesta... Mejor hacer eso que nada. Es claro. Y te puedo preguntar a ti qué tal tu experiencia. Bueno, es que yo voy a las 7 de la mañana, entonces no hay nadie. Es una experiencia maravillosa porque no hay nadie. No one, ¿sabes? O sea, yo a donde he ido, como inicialmente iba con un entrenador, mi primera barrera era no saber qué hacer con los aparatos. Claro, es normal. Eso, entonces... para empezar, para mí me parece la primera barrera, que llegas y es todo como... No sé ni por dónde empezar. Claro. Y luego yo creo que las mujeres en la zona de peso libre, o sea, como que nos vemos un poco... la zona de peso libre es verdad que es como más tabú. Claro, nos vemos un poco relegadas, ¿no? A la zona de cardio, a las clases colectivas tipo Zumba, que está muy bien, ¿eh? Pero que te quiero decir que hay más cosas, hay vida más allá de las pesas rosas chiquititas. A la cinta. ¿Sabes? Claro, hay vida más allá de eso y yo creo que las mujeres nos vemos un poco... intimidadas, ¿no? Que es una zona un poco hostil. No sé quién lo había comentado, ¿no? Yo con una amiga tengo la coña de, bueno, sí, ahora vamos a la zona hostil. Claro. Sí, porque ya está la zona hostil. Sí, literalmente. ¿Tú estás en un gimnasio comercial, cómo lo llamas? Yo estoy en un gimnasio comercial y ¿Cómo lo vives? estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Deberán de flipar cuando te haces tu hip thrust así, con el papo y levantas 300 kilos. Efectivamente, eso me encanta. O sea, llamar la atención, coger tu espacio en el gimnasio, estoy aquí, pago... Mi cuota, como la pagas tú, cariño. Efectivamente. Exacto. Efectivamente, sí, pero sí que es más intimidante la experiencia de una tía en la zona de peso libre. Básicamente, bueno, por muchas razones, porque para empezar, eso, no... Una tía que haga ruido, que levante peso, intimida. No sé si intimida a los hombres o qué pasa, pero tú entras ahí y es un 99% hombres. Entonces, juzgándote, mirándote, hay algunos que incluso acosándote. Entonces, asusta, hay que echarle un par de ovarios, la verdad. Y yo porque ahora estoy muy cómoda y uno se hace mejor y mejor en lo que repite y repite, uno de sus hábitos. Y yo he ido bastante y ya me siento cómoda, pero... Bueno, mi consejo sería que si no te sientes muy cómoda, casquitos, ignoras lo que dicen los demás, que es lo que hago yo, y ya está. Depende mucho, o sea, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, de crear una familia, pero también depende del ambiente y depende de... O sea, de lo que te venga incluso gente con la que te ha podido decir, increpar o hacer mansplaining de así no se coge y tú decir, pues ya lo sabré yo, caballero, si es tan amable. Sí, sí, totalmente. O sea, ¿esa gente ahora se ha convertido en persona a la que saludas o para ti? Depende, se nota muchísimas intenciones cuando viene alguien a corregirte de buenas. Me han corregido la técnica 1000 veces y lo he agradecido porque se te queda ahí grabado ya, pero hay otra gente que no te viene a corregir, te viene a, no sé si... quedar por encima o simplemente ligar contigo y yo ese rollito no lo llevo. Bueno, Marina, ¿cuál es tu situación en el box? Porque claro, los entrenamientos son colectivos, es otro rollo, ¿no? Es individual pero a la vez colectivo, entonces en los boxes es un poco un ambiente algo más diferente porque es muy familiar y yo, por suerte, y toco madera, de que no me he encontrado con ninguna situación de ay, voy a ayudar a esta chica o voy a corregirla a esta porque tengo otras intenciones. Por suerte no, que seguramente hablo de mi experiencia y seguramente en algunos boxes pues sí, pero sí que es verdad que es todo como muy más familiar y que todo se hace por corregir y por intentar mejorar, pero desde un punto de eso, de mejora. Sí. O sea, no creo, y eso es lo que digo, que no me pase. Y no lo veo, por ejemplo, en mi box es que no lo veo. Sí, que a lo mejor el CrossFit, al ser ya una cosa directamente colectiva, no que tengas tú que trabajar por tu cuenta, tu historia, vibra distinto. Claro, porque sí que vas tú solo, o sea, haces tú las cosas tú solo, pero la clase es a la vez. Entonces te está corrigiendo el profesor a ti, tu compañero también te puede estar ayudando a corregirte, tú le puedes ayudar a tu compañero.
Entonces, es todo más un yo te doy, tú me das. Entiendo lo que quieres Sí, decir. es un poco más sano, por así decirlo, es que tampoco, más que los gimnasios comerciales. Geray, ¿cuál es el caso de tus entrenamientos? Por ejemplo, ¿cómo se hacen? ¿También se hacen de forma colectiva? ¿Quedas con más gente? ¿Pasa como un poco con el caso de Jesús, que también cada día es, bueno, pues efectivamente un rollo un poco fraternal? Sí, en calistenia pues entrenamos en los parques y la verdad que es un ambiente siempre muy comunitario, siempre están las mismas personas entrenando, hay un ambiente muy de ayudarnos unos a otros, porque como no hay monitores, ni hay entrenadores ni nada, sino cada uno entrena allí con su propia experiencia, pues siempre está ese rollo de ayudarnos entre nosotros, explicarnos, compartir rutinas. Y con respecto al tema de las chicas, pues en ese sentido la verdad que creo que es súper bien, siempre son igual, ¿no? Es igual, son parte de la comunidad, entrenan con nosotros, entrenan lo mismo que nosotros. Y en algunos parques incluso también hay barra de pole dance, que una de las chicas comentó que practicaba. Entonces, pues también las chicas de pole dance suelen entrenar ahí a veces en los parques con nosotros. Y genial, creo que en ese sentido súper bien porque no hay ningún mal rollo ni nada de acoso ni nada en ese sentido. No lo sientes así. Me hace gracia, Geray, porque tu cámara parece que se ha tomado un tripi, porque va y viene, hace así como un zoom extraño, me hace bastante... No, pero está bien, no pasa nada. Bueno, yo quería hablar un poco de cuáles son los errores precisamente más comunes a la gente que tiene la gente que se acerca al deporte. Laura, pues no sé si comprarse a lo mejor un outfit de 300 euros cuando no... O sea, yo creo que lo que primero hay que, ¿cómo decirlo?, controlar son las cosas básicas. Vale. No intentes eso, no te compres chorrocientos euros en suplementos cuando ni siquiera pues, controlas lo que es la nutrición, el descanso, el entreno. Yo creo que lo principal es la adherencia. Primero, que encuentres un deporte que te guste, que no tengas que ir al gym porque ir al gym es lo que está de moda, ¿no? O lo que ahora mismo se ve en redes sociales. Es que igual si te gusta hacer golf o jugar a la petanca, yo qué sé, pues igual es lo tuyo, ¿sabes? La petanca, un gran deporte. Un grandísimo deporte. Y luego, eso, ir a lo básico y sobre todo algo que te guste, algo con adherencia, que te gusta ir a la calle con tus colegas y levantar en la calle, pues adelante. Que te gusta otro tipo de, ¿sabes? Que encuentres algo en lo que te diviertas y lo que te lo pases bien, porque si vas a dedicar 4 horas, 2 horas, 1 hora, los días X a la semana, por lo menos que sea algo que disfrutes. Jesús, ¿qué más errores se comete por parte de la gente? Yo lo que ¿Pagar te puedo, un año de gimnasio? Lo que te puedo hablar sobre todo es a la hora, por ejemplo, cuando he entrenado con alguien boxeo en la calle, al principio ha sido como, me voy a comprar unos guantes, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro. O sea, realmente yo a la gente que quiere entrenar así de primera siempre se lo digo, yo tengo guantes para ti de sobra, tengo guantillas, unas vendas las puedes comprar en cualquier sitio y te cuestan 6 euros. Y no necesitas mucho más. Un bucal, si quieres hacer algo de sparring para que no te quiten los dientes, y ya está. Joder, Jesús, la verdad es que también te voy a decir una cosa, esos anillos son muy de boxeador, ¿eh? Son muy de saltar dientes. Son de boxeador en rueda de prensa, ¿no? De boxeador en rueda de prensa, total. Y además vienes con tu boxeador mexicano en rueda de prensa, con el polo Sí. ceñido, es espectacular. ¿Qué más errores se encuentran, por ejemplo, en el mundo del culturismo? Yo diría que, sobre todo a las chicas, saltarse esa primera etapa de cardio. Me refiero que el cardio está genial, pero si tú estás buscando una estética, lo que llamamos tonificada, no te lo va a dar el cardio, no te lo va a dar usar gomas para el glúteo, te lo va a dar levantar pesado y con buena técnica. Y yo te recomiendo que pases esa primera fase inicial que la mayoría de nosotras pasamos, por desgracia, y que empieces a levantar pesado, que es que no vas a tener un cuerpo de hombre por levantar pesado, cliché. vas a tener, exacto, vas a tener un cuerpo de mujer fuerte y probablemente te acentúe las curvas que probablemente estés buscando. Sí. Ese melón, Marina, de mujer fuerte, ¿has tenido encuentros o incluso tus propios miedos? O sea, porque a mí también me ha ocurrido alguna vez, pues eso, la barra está el jalón o como se llame, ¿no? Pues decir, ay, a ver si voy a echar mucho dorsal. No, sigo exactamente la misma talla. Yo siempre he sido un palillo, en plan, yo me soplaban y me volaba y era como, pero ¿cómo voy a levantar tanto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y al final es como, vamos a ver, si es que vas a poder, o sea, échale tiempo, échale ganas y al final vas a coger, comiendo bien, llevando una buena dieta y teniendo disciplina, de verdad que vas a coger fuerza, vas a coger músculo y al final es que vas a poder levantar peso y no te vas a poner como un chico.
es que no te vas a poner como un chico. Es lo que decía Laura, vas a coger, Marta, vas a coger y tu cuerpo se va a acentuar y te vas a ver mucho más definida, pero cogiendo peso y haciendo ejercicio de fuerza. O sea, déjate el cardio, que está muy bien. El sudar, con sudar no vas a ganar nada, por así decirlo. Tienes que coger peso y ya está. Y sudando paralelamente, pues bien. Yo aquí me gustaría decir una cosa. Fuerza. ¿Y qué si te pones grande? O sea, quiero decir, ¿y qué si te pones grande? Ojalá, claro. Más empiezas diciendo ojalá no mucho y luego acabas diciendo ojalá me crezca más el bíceps. Ya quisiera yo ese brazo, ¿eh? Es que has flipado, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿para qué engañarnos? Ni siquiera. Pero que, no lo sé, que el tema de estar grande, ¿no? Y ser mujer es un tema y para mí, joder, de verdad. O sea, yo lo he pasado a veces mal de decir... ya no me veo como me veía antes. Yo desde que empecé en el gimnasio hasta ahora he ganado alrededor de 20 kilos, 18 o 19 kilos. Yo empecé siendo muy delgadita, ahora peso 74 kilos, que es que incluso para la sociedad es como raro, ¿no? Sí. Anda, ¿cómo vas a pesar 74 kilos? Ya será menos. Pero que no es nada malo. No, o sea, no, porque la masa muscular pesa claro, más. la muscular más levanto. Hay una connotación. Y que me refiero, y aunque no fuese músculo, o sea, ¿y qué? O sea, ¿y qué? Muy bien dicho, Laura, claro que sí. Estoy grande, claro que sí, pero es que es lo que quiero. O sea, no me lo digas como dándome el pésame, es que es lo que quiero de verdad. ¿Y qué si estoy grande? Es que hay una connotación positiva a perder peso, en el caso de las mujeres, y una connotación negativa cuando ganas peso, y no tiene ningún sentido. Yo en mi caso el último año también gané 7 kilos porque entrenaba fuerte, comía bien, y es lo que hay. Yo lo primero que he pensado cuando te he visto, he pensado, vaya brazos me trae Marta. Muchísimas gracias. Sí, o sea, brazos. Oye, qué bonito este momento de enaltecimiento en el que todos nos decimos, pero bueno, ese brazo, pero yo quisiera ese brazo. Y luego te ves con los tops de tirantes y dices, ¿cuánto brazo? ¿Y cuántos hombros? ¡Qué bien! ¡Qué bien! También es verdad que queda, jolín. En nuestra burbuja, como que entre nosotras bien y tal, pero luego cuando sales de ahí es difícil. Sí. Es difícil. Yo, no sé, cuando vas al trabajo, vas a no sé qué, es como... No sigue los cánones de belleza estándares. Yo me veo gigante respecto a otras chicas, digamos, de fuera del gimnasio, que no... Me veo gigante, digo, soy enorme. O sea, soy gigantesca. Pero hay que mantener tu propia frase que has dicho hace un minuto, ¿y qué? ¿Y qué? Laura, por favor, que a mí me encanta. No nos despistemos de esa frase. ¿Y puedo meter qué? Total, exacto. Claro, es que... Esto es así, es que luego después Will Smith, claro, va marcando tendencia. Nosotros primero. Una pregunta que te iba a hacer yo, por saltar un poco al mundo redes sociales. ¿Qué ha cambiado con las redes sociales respecto de la forma de entender el mundo del fitness? Yo creo que ha sido positivo el impacto de las redes sociales, aunque hay de todo, pero sí que creo que está bien que cada vez haya más información, se conozca más. Por ejemplo, muchos de los mitos que están comentando ahora, pues ya mucha gente sabe que son mitos, gracias a que se recalca mucho en las redes sociales y tal. También depende un poco de a quién sigas, qué referentes tengas y tal. Y por cierto, quería añadir una cosa con respecto a lo que estaban comentando ahora de mitos así de principiantes. Hay mucha gente que al principio se mata a entrenar abdominales, bueno, al principio y también al final, pensando que así les van a salir los cuadraditos. Y nada, simplemente que no funciona así, por si acaso le sirve a alguien de ayuda. Que no ocurre, que tienes una persona completamente desestructurada con los cuadritos. No, y que al final el abdomen lo estás trabajando haciendo el resto de ejercicios. O sea, exacto. Vamos. El abdomen muy bueno, pero la espalda también, Sí, cariña, eso acuérdate. Jesús, estos entrenamientos de famosos que vemos, por volver un poco al tema de las redes sociales, entrenamientos de famosos, o sea, que son como un poco para buscar el clickbait. ¿Lo ves como positivo o piensas que, sin embargo, puede ser un poco...? No soy su target. Yo Perfecto. Yo directamente, o sea, te digo que la influencia de las redes sociales, y en este caso, por ejemplo, YouTube, que es una red social igual, yo empecé a seguir determinados canales de boxeadores que durante la pandemia tenían un ejercicio de entrenamiento que a mí me motivaban a hacerlo. Y es lo que te decía, me motivaba un poco en función de lo que tenían, ¿no? De calendario. Y había un boxeador que se llama Lomachenko, que por cierto es ucraniano, Slava Ukraini, con Lomachenko yo, de alguna manera, en la pandemia tuve como una especie de bajón y de repente, de ver el canal que hacía él, subí a tope otra vez. Fue como motivacional, pero a nivel de clickbait que me comenta, ya te digo, yo es que no... No es tu target. No, conmigo no.
no va por ahí. No va por ahí. ¿Crees, Marina, que bueno, pues efectivamente esos perfiles o esos falsos influencers del mundo del fitness, bueno, pues en un momento determinado pueden hacer más mal que bien al... Sí, yo creo que yendo un poco también circuito? a lo de antes, de que muchos te cogen esto de que hay que sudar, hay que hacer cardio, hay que hacer patita de burro para sacar culo, cosas así. Es como, si es que lo peor es que la gente que no sabe lo va a hacer y al no ver resultados es súper frustrante, porque es que, claro. es que, permítame que dude, pero rara vez vas a ver resultados con eso. Igual estar un poco más, que tu corazón vaya un poco mejor, bueno, pero resultados como tales que no vas a ver. Entonces al final es súper frustrante y es normal que luego no tengas una relación sana con el deporte, porque dices, jolín, es que no avanzo y no como nada. Y es como, claro, si es que tienes que comer y tienes que entrenar fuerte, porque si no es que no vas a avanzar. Ándala, claro, ahí lo tienes. Y deja de venderme porque tú igual, tu cuerpo es así, es delgadito y tal, y vale, pero es que yo no estoy así, igual no estoy así, y con lo que me está diciendo no voy a conseguir nada, y tú, amiga. por ejemplo, en pandemia, igual que él se enganchó a este boxeador, ¿tú te enganchaste a alguien? Yo en pandemia me volé a mi casa y hacía entrenamientos por Zoom con el box proporcionaba entrenamientos por Zoom y nos juntábamos todos en reunión y entrenábamos todos. Hija mía, es una comunidad, es que qué barbaridad. Es súper guay. O sea, sí, impresionante. tuve mucha suerte por eso y a raíz de eso ya no hacía CrossFit como tal antes, pero a raíz de entrenar con mi madre ahí y tal, ya fue como, vale, en junio me apunto, pero vamos, esto ya es lo mío. ¿Vosotras, durante la pandemia, por ejemplo? Yo durante la pandemia estuve al principio unas semanas entrenando pues, con mi propio peso corporal y con alguna mancuernilla que tenía mi madre ahí que me salvó la vida. ¿No levantabas lavadoras ni cosas así? ¿No movías la lavadora? Faltaría. Laura, qué bajo. Decepción, ¿eh? Nada, y luego al final acabé comprándome material. Yo, mi habitación en casa de mis padres, que era donde yo pasé la pandemia, pues era una habitación muy pequeñita. Conseguí meter un rack, una barra olímpica y metí discos. Me gasté todos mis ahorros en comprar material porque para mí era súper importante y desde entonces, de verdad que mi salud mental se estabilizó bastante. Joder, lo habría hecho. Pensaba que iba a ser más light. O sea, yo seguía Turbo Fausto nada más, máquinas de máquinas. Claro. Ay, lo amo a ese señor, ¿eh? Sí, sí. Hombre, máquinas de máquinas. Sí. Y venga, trumba. Sí, claro. Sí. Geray, ¿tú qué hacías? ¿Qué deportes hacías durante la pandemia? ¿Subías, bajabas las escaleras de ascensor, el edificio por fuera? ¿Cómo lo hacías? No, en calistenia nosotros a veces con el suelo y con una pared nos apañamos perfectamente. Joder. Muchos de los entrenamientos se pueden hacer. De hecho, antes que no había parques especializados, pues casi que entrenábamos así. Entonces con la pandemia fue como más de lo mismo, pero encerrado en mi casa sin ver a mis amigos, por así decirlo. Así que no hubo... De hecho, mucha gente probó la calistenia durante la pandemia porque era lo que se podía hacer y nos vino bien como comunidad, ya que mucha gente lo probó, le gustó y se pusieron a entrenar. Pues muy bien, Geray. No sé si quieres darnos aquí algún mensajito que se te haya quedado por decir, porque nos tenemos ya que despedir de ti antes de nada. Sí. Con respecto... Quería decir una cosa con respecto a lo de los influencers, el clickbait y los vídeos estos de entrenamiento. Sí. Que el tema es que YouTube, por ejemplo, como red social, favorece vídeos cortos de 5 minutos, 10 minutos, clickbait. Entonces, casi todos los vídeos de este tipo de entrenamiento son destroza tus abdominales en 5 minutos, revienta tu pecho en 10 minutos. Pero realmente estos influencers y estos famosos y demás no entrenan así. Entrenan así para ese vídeo, para que el vídeo tenga visitas, pero porque no te van a subir un vídeo de mi entrenamiento y es un vídeo de 2 horas y media en el que haces toda la rutina, porque eso no... Tienes esa dicotomía de que tú quieres compartir tu entrenamiento, pero también quieres que el vídeo tenga visitas y tal. Entonces simplemente que la gente tenga en cuenta que esos entrenamientos muchas veces no son reales, sino son más bien un contenido específico para YouTube, pero que no se suele entrenar así. Bueno, pues nos quedamos con esto, Geray. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Te mandamos un besito muy grande. Y nosotros, pues nada, nos quedamos con un vídeo de Kilgore. A ver cómo está sacando el ollita. Hablamos del CrossFit, una nueva modalidad deportiva que encadena ejercicios muy variados y que no discrimina por edad. El CrossFit nació hace 25 años en California. Hoy nos cuentan las claves de su éxito. CrossFit como que genera comunidad, eso principalmente. Uno viene primero a hacer un ejercicio que es diferente al del gimnasio convencional, es súper variado. Finalmente lo que pasa es que se empieza a generar una comunidad
Eso es lo interesante. No estás solo, no es una máquina detrás de otra, siempre todos los entrenos son diferentes, no hay un día que tiene, yo sé que todos los lunes me toca tal cosa, aquí no, aquí es todos los días es diferente. El CrossFit es para todos, aquí dicen estar lejos del estereotipo de forzudo incansable. Cada uno trabaja en su nivel y va progresando individualmente. Bueno, pues vamos allá con los chiquillos, a ver qué se nos cuentan. Por aquí tenemos a Jorge Lázaro Ibáñez, él es estudiante de doctorado en bioinformática, y por otra parte a Lorena Cotillas, estudiante de oposición a policía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Oye, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cariños? A ver, Jorge, voy a empezar por ti. Hijo mío, con ese doctorado y todo tendrás que tener la espalda un poco entrenada para que no se te quede tiesa, para que te llegue bien todo al cerebro. Pues sí, la verdad es que es bastante costoso, pero bueno, se lleva bien. ¿Qué haces tú? ¿Qué deporte haces? Pues yo lo que hago también es un poco ir al gimnasio, básicamente como Marta. De hecho, pues vamos a veces juntos. No hablamos mucho cuando estamos en el gimnasio porque cada uno pone sus cascos, escucha su música. Yo me pongo la Motomami y me la escucho. Bueno. Hombre, claro. Y eso, pues sencillamente, básicamente levantamiento de peso. Lorena, en tu caso, ¿cuál es tu motivación principal para entrenar? Pues al principio empecé entrenando CrossFit como algo para pasar un rato y con el paso de los días al final vas viendo que entrenando consigues hacer movimientos que nunca pensabas ser capaz de realizarlos, y yo creo que eso hace que te motive más y que al final cada día digas, venga, pues hoy voy a entrenar un ratito, al siguiente día vuelvo otra vez. Y eso yo creo que es lo que te anima mucho a seguir entrenando. Lorena, y una cosa que me interesa saber, ¿a ti te ha ocurrido un poco el estigma, has sufrido el estigma que comentábamos antes de, pues eso, las mujeres fuertes no lucen bien, ¿sabes? Se ponen demasiado cachas, se descompensan mucho? Sí que me ha pasado. También es verdad que yo nunca he sido muy delgada y ahora encima haciendo CrossFit sí que es verdad que los brazos, por ejemplo, me han crecido mucho más y las piernas también. Y claro, siempre está la cosa de los comentarios de es que como sigas entrenando te vas a poner aún más fuerte, no vas a quedar con un cuerpo bonito. Y bueno, al final, frente a ese tipo de comentarios, lo mejor es pasar y seguir adelante porque, como habían dicho antes, empiezas a notarte mucho mejor y, como dicen, quieres más brazo, quieres más pierna y te da igual lo que te digan. Jorge, en este caso, ¿qué enseñanzas te ha aportado a ti ir a entrenar? Pues la verdad es que yo lo veo como una manera de vivir. Te da pues un poco de disciplina. También pues algunas veces es verdad que no te apetece ir al gimnasio y pues al final dices, pues aunque sean las 10 de la noche voy a ir, me voy a forzar un poco. Obviamente esto no tiene que ser así todos los días, porque si se convierte ya en una obligación y no lo disfrutas, pues lo que decían antes los compañeros de la mesa es que realmente igual deberías dedicarte a otra cosa. Pero pues no sé, un poco de disciplina. Luego también es como un momento, yo no voy mucho a socializar, la verdad, me gusta pues pensar un poco en mí, darle vueltas a la cabeza, no sé, es como un momento muy personal para mí. Lorena, una cosa, ¿qué le recomendarías a la gente que quiera meterse pues, en el mundo del CrossFit o en el mundo del deporte en general, pero no tiene motivación para hacerlo? Pues yo les diría que vayan un día de prueba y que se quiten el miedo de empezar, porque todos hemos llegado el primer día, sobre todo a CrossFit, son movimientos nuevos, no te suena absolutamente nada, ves a la gente que parece que sabe lo que hace y tú llegas allí y dices, no sé muy bien qué hago aquí, pero al final es irle perdiendo el miedo y también coincidir con gente que esté como en tu mismo grupo y te entienda, eso también ayuda bastante. Así que yo les diría que si tienen ganas que vayan a ello. Y que se preparen, porque hay algunos sitios que huelen, verdad, un poco a sudor. O sea, ¿por qué no decirlo? Creo que ya una vez estás dentro ya no lo hueles, ya tú hueles como... Lorena, Jorge, oye, muchísimas gracias por haber compartido este ratito aquí con nosotros, aunque haya sido breve, os deseamos lo mejor. Y nada, pues muchas sentadillas siempre, forever, larga vida al deporte, claro que sí.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós, chicos, que vaya súper bien. Hasta luego, igualmente. Y nada, pues nosotros nos quedamos aquí con un pequeño cierre de pues, algún consejo, algún comentario, alguna reivindicación que os haya quedado por decir y que no hayamos podido sacar a lo largo del debate. Pues empezamos por ti, Jesús. Que pues mira, yo me gustaría... Lo tenías súper claro, Jesús. Ay, mi niño, ¿cómo lo tenías de claro? Es que lo llevaba macerando un rato. Vale, perfecto. Yo que vengo de la industria de la música, yo animo a los gimnasios comerciales a que cambien esos hilos musicales que son terribles. Muy bien. Son terribles. Yo, en el momento en el que se me acaba la batería de los cascos, es el aviso de tienes que ir. Porque ahí no... O sea, ahí no puedes estar. No puedo. Y entonces, bueno, yo animo a que las cadenas hagan buenas playlists, ¿no? Y ya está. Tira mucho de radio, ¿eh? Sí. De tu Loca FM. Sí, pero uff. Sí. ¿No? Don't tell me why. O sea, hay canciones que solamente me sé. Y eso es lo mejor, y esa es de las mejores que ponen. Jesús, ¿cómo te gusta a ti una música ratonera, eh? Anda, que yo no escucho música ratonera en el gimnasio. Claro que sí. También se vincula mucho eso, pero es verdad que, fíjate, me parece muy interesante que hayas sacado el tema de la música, porque solamente has escuchado música ratonera o metálica durísima. Ya, es que lo del rock, uno de mis entrenadores solo pone rock y digo, ay, sí, es que veas tu yo llevo una guerra con él. Bueno, cuidado. Y el que pone reggaetón, digo, gracias. Hijo mío, ponte una Nati Peluso, hombre, por favor. A tus pies. Pero para eso, a mí, yo realmente le llevo sobre todo música de disparos, de vender drogas. Exacto. Es lo que a mí me motiva. Pues efectivamente, Jesús. Cada uno a lo suyo, él vendiendo droga, yo lo mío. Exacto, y en paz todos. Y todo el mundo en paz. Y fin de semana enseguida, ya está. Exacto. Laura, ¿qué mensaje lanzarías especialmente? Yo un mensaje para las chicas, que no tengan miedo de ponerse grandes, que no tengan miedo de entrenar fuerte, que el gimnasio también es su espacio, que ni siquiera tienen que conquistarlo porque ya es suyo, siempre ha sido nuestro, y que, bueno, si no se sienten con fuerza, siempre va a haber chicas como creo que nosotras, accesibles para ayudar, para echar una mano, para acompañar, y que no están solas y que es su espacio también. Qué bonito, Laura, y con esa sonrisa que lo dice mi niña. Marta. Pues yo esta pregunta también la llevo macerando un rato y demás, y hay muchos consejos típicos que se pueden dar en el deporte, pero si yo tuviese que dar uno, es saber con quién juntarte. Al final, tú vas a ser una media de las 5 personas con las que más hables, con las que más pases el tiempo, y yo los mejores resultados que he obtenido en mi vida y específicamente como atleta es cuando me he juntado con gente que confía en mí cuando yo no confiaba en mí misma, a la que admiraba y me admiraban a mí y notaba genuinamente que estaba cómoda. Entonces yo creo que el glow up máximo viene cuando estás con gente que te hace brillar. Sí. Qué bonito. Madre mía, que estos eclecticismos, ¿verdad? A lo mejor no te lo esperabas tú del mundo del deporte, pues los tienes aquí, claro que sí, hombre. Está claro, Marina. Bueno, yo diría que todo es empezar, que de verdad que todos hemos estado abajo, yo también sigo todavía abajo, y que no te dé vergüenza, que no te dé miedo, que lo pruebes y que es que todo te va a terminar saliendo, y como dice Marta, cógete a gente que te ayude y que te tire para arriba, que no te hunde ni te mine la moral ni nada, que es que al final es un conjunto de personas lo que tú eres, y de verdad que si te rodeas de gente buena y que no te dicen lo que no hacer y te dicen lo que sí, es que todo va a ir bien, de verdad. Y crearte un grupo guay y que no te dé vergüenza, es que no te dé vergüenza y no tengas miedo. Que no te dé vergüenza, efectivamente. Sí, por favor, porque es que yo soy muy vergonzosa y eso me ha hundido mucho y no, fuera, eso ya fuera. Hombre, y te has hecho una crew, hija mía, que bueno, te vas a ir a pintar grafitis y todo a la Renfe, o sea, una cosa espectacular. Pues muchísimas gracias a ti, a todos vosotros y a ti por acompañarnos en esta tarde de hoy, efectivamente. Y yo también como remate, pues quería apuntar, ¿no? Que no juzguéis también a personas de cuerpos no normativos en los gimnasios, o sea, quiero decirte, pues hay chicas de tallas grandes o chicos de tallas grandes que entrenan y no tiene por qué ser necesariamente, ¿en serio entrenas? Estando gordo, estando gorda. Sí, bueno, claro, cariño, y estoy bastante más saludable que tú, que te acabas de meter una loncha, querido. Sí. Entonces, bueno, esto es así. Y sobre todo, un especial besito pues a mi entrenador, el Angeluco, el Muscle Winner. ¡Vamos! Que estamos en ello, Ángel, estamos en ello.
Síguenos en todas nuestras redes sociales, ya sabes, YouTube, Facebook, que está de moda otra vez, y TikTok, Instagram, todas las cosas. Y envíanos un correíto a gameplays@rtv.es. Y ya sabes, cariño, pues nada, te coges ahora tu bola esa, hacer así, venga, para arriba, para abajo, que ya viene el verano, yo qué sé, chica. Bueno, es que los veranos se lucen mucho, ¿eh?